Hola amigos, el día de hoy traigo una nueva enfermedad reumatológica para explicarles que es bastante común en la población y que muchas veces se malinterpreta o se maldiagnostica y pues al final no damos con el diagnóstico preciso. El día de hoy les voy a hablar sobre la gota. La gota va a ser un trastorno reumatológico causado por la precipitación de cristales de urato monosódico en las articulaciones. Y así como suena, así se siente. Entonces es esta como depósito que va a generar de cristales alrededor de la articulación, eh, lo que hace que se cause con mayor frecuencia la artritis recurrente aguda o la crónica. Bueno, ¿y a qué población va a afectar más esta enfermedad? Pues principalmente se va a dar en varones antes que en mujeres y va a aparecer en la edad mediana. Y si aparece en mujeres va a aparecer después de la menopausia. Si es que llegase a aparecer en edades jóvenes, es muy rara, pero si es que sucede, es un poco más grave. Para referirnos a pacientes jóvenes, vamos a referirnos a pacientes menores de 30 años. Y pues obviamente para que esto se desarrolle necesitamos tener un componente hereditario y también pacientes que tengan síndrome metabólico tienen un riesgo más alto de padecer gota que pacientes que no. Bueno, ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Para la fisiopatología vamos a necesitar que exista una cantidad alta de ácido úrico en nuestro organismo. ¿Y por qué razones habría ácido úrico en exceso en nuestro organismo? Pues puede ser por múltiples factores, por ejemplo, por el aumento de la producción del ácido úrico, por la disminución de la excreción de ácido úrico, el aumento de la ingesta de ácido úrico, que es como la más frecuente. Lo que es el aumento de la producción es un poco rara, pero pues también sucede, y algunas causas idiopáticas, que son las razones en las que no se encuentra una causa específica de por qué hay demasiado ácido úrico en el cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de la más frecuente, pues va a ser el aumento en la ingesta y qué alimentos pues tienen demasiado ácido úrico, principalmente los mariscos, las carnes rojas, algunos vegetales como las anchoas, los espárragos, el arenque, el caldo de carne, los hongos, algunas partes del cuerpo de los animales como las mollejas, las sardinas y también bebidas alcohólicas y no alcohólicas como es la cerveza que tiene alcohol y la cerveza que no tiene alcohol. Son muy ricas en una molécula que se llama guanosina y pues es un nucleócido que viene de la purina que hace que se genere, o bueno, que al degradarse produzcan ácido úrico. Entonces hay múltiples alimentos que si se consumen en exceso, pues pueden ocasionar el depósito de mucho ácido úrico en cuerpo. Y eso hace que se precipite ese ácido úrico y se deposite en articulaciones. ¿A qué nos referimos cuando disminuye la excreción del ácido úrico? Pues bueno, el principal metabolismo del ácido úrico va a ser el metabolismo renal. Entonces, cuando existe algún daño renal o una hiperuricemia, que es como se le conoce a la acumulación de este ácido, pues podríamos también referirnos a que el riñón no está haciendo su trabajo como se debe o que ya está demasiado dañado para hacer su trabajo. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica diagnosticada o tienen alguna lesión renal aguda, pues este puede ser uno de los padecimientos, ¿no? Que tuvieron una lesión renal aguda o crónica, pues este puede llegar a ser uno de los padecimientos. Y por último, el aumento en la producción pues puede deberse a un recambio en nucleoproteínas, por ejemplo, en enfermedades hematológicas como lo es la leucemia, la anemia hemolítica y algunas con tasas de proliferación alta, y muertes celulares, por ejemplo, linfoma. Entonces, pero les digo, estas son muy raras y poco comunes. Normalmente, si el paciente ya cursa con leucemia y un linfoma, la gota va a ser la última manifestación clínica quizá que podamos diagnosticar en ese paciente y si la diagnosticamos probablemente pues no sea como una enfermedad prioritaria. Pero los que sí son muy comunes y las principales causas de la enfermedad pues va a ser el aumento en la ingesta o la disminución en la producción debido a una enfermedad renal. Bueno, ¿y cómo es que se deposita en las articulaciones? Pues bueno, lo que es el urato se precipita como cristales de urato monosódico, que es la forma en la que se va a encontrar alrededor de las articulaciones. Esto se va a depositar en tejidos extracelulares o en tejidos avasculares, por ejemplo, como el cartílago, o relativamente avasculares, como los tendones, las vainas tendinosas,
y también se puede localizar en la piel alrededor de las articulaciones o tejidos distales más fríos, por ejemplo lo que son las orejas o los pulpejos de los dedos. Por eso es que muchas veces la manifestación principal pues va a ser en extremidades muy alejadas del centro y muy a la periferia del cuerpo. Entonces, en algunos casos, cuando ya la hiperuricemia ya es muy fuerte o muy grave, pues podemos encontrar localizado el urato monosódico alrededor de órganos centrales o parénquima, por ejemplo, el riñón. Y si ya el riñón estaba fallando porque no podía eliminar bien el urato, el ácido úrico, pues ahora va a fallar más porque tiene también cristales depositados del urato monosódico. Entonces, pues es todo un cuento de nunca acabar, pero básicamente eso es lo que hace y pues por eso se precipita. Bueno, una artritis gotosa puede desencadenarse por algún traumatismo, estrés médico, por ejemplo, alguna infección que podamos estar padeciendo, alguna cirugía, uso de diuréticos, tiacídicos o medicamentos con efectos hipouricémicos, pues lo que haría el cuerpo sería pues reponer ese ácido úrico. Entonces o también por el abuso de estos alimentos que les mencioné anteriormente. Pero una exacerbación dentro de la enfermedad, o sea, un cuadro agudo dentro de esta enfermedad crónica, vendría siendo por un aumento brusco y momentáneo, o sea, de ahorita, de los niveles de ácido úrico, es decir, estamos ingiriendo mucho, o hagan de cuenta que a lo mejor ahorita me senté y me comí un plato de mariscos y un caldo de carnes rojas con cerveza. Sería como un aumento alto de de esta molécula que haría que se presente una exacerbación aguda. Eh, bueno, ¿y cómo se van a presentar nuestros pacientes a consulta? Pues normalmente las exacerbaciones van a ser las que van a generar síntomas. La exacerbación nos referimos al dolor agudo que le va a dar a nuestro paciente de un momento a otro y normalmente suelen ser dolores nocturnos. Este dolor va a estar localizado en una articulación que se llama articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie. Digamos, es la unión que tiene el dedo gordo del pie y ahí se va a empezar a sentir. Esa es como que la más frecuente, pero también se puede localizar en empeine, en rodillo, tobillo, muñeca, y en el codo. Siempre recuerden que es a partir de articulaciones. Entonces, muy raras veces va a dañar la articulación de la cadera, la articulación de los hombros o la articulación sacroiliaca, pero realmente pues siempre se va a concentrar en alguna articulación. Y este dolor se caracteriza por empezar por ejemplo, un 3 e ir subiendo progresivamente hacia un 7 o un 8 hasta que llega a ser incapacitante y excruciante. Muchas literaturas lo manejan así, porque pues ya llega a un 10 para el paciente, es insoportable el dolor y muchas veces este dolor se acompaña pues síntomas propios del malestar sistémico como fiebre, taquicardia, escalofríos o malestar general pues propio por el dolor que inició ahí y que pues está haciendo sufrir al sistema completo. Los primeros brotes van a afectar a una sola articulación, por eso se conoce a esta patología como monoarticular. Pero con el tiempo van a ir afectando articulaciones cercanas, después van a ser dos, tres, después va a generar exacerbaciones agudas y bueno, es que este cuadro se va a resolver de forma espontánea en 7 a 10 días, pero si no puede seguir avanzando, es progresivo y es secuencial. Entonces, si persiste esto con más de 3 semanas sin tratamiento, los pacientes pueden desarrollar algo que se conoce como artritis deformante crónica. Y lo que hace es literal lo que dice su nombre, que va a deformar la articulación. Entonces, tenemos la articulación del hueso gordito del pie o tenemos la articulación de la muñeca, que si no se trata, que si no se busca un tratamiento que reduzca los niveles de ácido úrico en el cuerpo, pues va a generar una deformidad en la articulación. Bueno, igual tenemos una presentación de la gota que se conoce como gota tofacia en los dedos. Esto va a generar una producción de tofos que van a ser como nódulos amarillentos que pueden ser uno o pueden ser varios en las articulaciones de los dedos, las manos, los pies y también alrededor de los tendones, por ejemplo, alrededor del tendón de Aquiles. Este sucede más en pacientes que nunca han recibido tratamiento, por ejemplo, en pacientes que son de comunidades rurales muy alejadas o que no pueden cambiar ni modificar su estilo de hábito, su estilo de vida ni dietas.
Bueno, para el diagnóstico de la gota vamos a tener primeramente la sospecha clínica, que ese puede ser un dato muy útil y que muchas veces ese va a ser nuestro único método de diagnóstico de la gota. Pero si queremos confirmar esa sospecha diagnóstica, pues vamos a necesitar el análisis de líquido sinovial. Y en el análisis de líquido sinovial vamos a identificar cristales de urato de birrifringencia negativa en forma de aguja. Pueden estar libres en el líquido sinovial o dentro de los fagocitos, es decir, que ya hubiera una reacción inflamatoria. Y también va a haber características inflamatorias como leucocitos, como los fagocitos ya con los cristales dentro. Además de el análisis de líquido sinovial, también podemos medir la concentración del urato en suero, es decir, vamos a tomar la sangre y medir la concentración de urato en suero. Y básicamente, juntando estos tres parámetros, la concentración de urato en suero elevada, obviamente, los cristales birrifringentes del ácido úrico en el líquido sinovial o en los fagocitos y características inflamatorias, más la sospecha diagnóstica, es decir, nuestro paciente llega con estas características del cuadro clínico que les mencioné, pues básicamente ya tendríamos un diagnóstico confirmatorio de la gota. Y bueno, por último, ¿cómo es que tratamos la gota? Pues el tratamiento de la gota básicamente se divide en dos, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Y dentro del no farmacológico, pues nuestro objetivo es reducir las cifras del ácido úrico en sangre. Es decir, vamos a pedirle al paciente que mejore los hábitos de dieta, que cambie la dieta que esté tomando, es decir, si está tomando o esté comiendo muchísimas carnes rojas, pues disminuirlas, obviamente no quitarlas, pero disminuirlas, disminuir o cesar el consumo de alcohol, y de bebidas no alcohólicas que contengan estas moléculas, y de ahí nos vamos a pasar al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a ser propiamente para el dolor. Por ejemplo, primero tendríamos para las crisis agudas y exacerbaciones, pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, como cualquier AINE, o también puede ser glucocorticoides, aunque muchas veces hay que tener cuidado con el uso de los glucocorticoides porque sí son medicamentos que van a tener especificaciones muy precisas y que si nosotros no usamos adecuadamente, pues van a acabar perjudicando a nuestro paciente. Y pues bueno, además de esto, también podemos prevenir las crisis agudas o las exacerbaciones con la administración de colchicina diaria o algún AINE. Y obviamente a todo nuestro tratamiento farmacológico y no farmacológico hay que añadirle el tratamiento de las enfermedades coexistentes. Si se acuerdan, en algún principio mencioné en las enfermedades metabólicas también funciona como un factor de riesgo, entonces es importante tratar estas enfermedades como la hipertensión, la dislipidemia, el síndrome metabólico, obesidad, y evitar el exceso de las purinas en la dieta, que es pues lo que les mencionaba como el tratamiento no farmacológico. Las dosis de colchicina oral, pues va a ser más eficaz si se inicia de 12 a 24 horas después de la crisis aguda. Muchas veces se da de 1 a 2 miligramos y pueden administrarse 0,6 miligramos una hora después. El dolor articular va a tardar en disminuir. No es un medicamento que actúe a las 2 horas y ya se quitó. No, a veces tarda hasta 12, hasta 24 horas y a veces el dolor cesa entre los 3 y los 7 días. Pero pues por lo regular esto va a necesitar una dosificación continua y regular para mantener el efecto que tiene la colchicina. Es decir, no lo vamos a tomar hoy y lo dejamos, es lo que les mencionaba, y pues nos ayuda a prevenir otra recaída u otra exacerbación a futuro. El uso de los glucocorticoides, otra vez menciono, es un uso que se le tiene que dar muy específicamente a pacientes que sean seleccionados para eso y debe de ser alguien que sepa cómo dar los glucocorticoides porque muchas veces este tratamiento se dice que se corticoestropea porque los glucocorticoides son un poco especiales y si no los damos adecuadamente, pues en vez de hacerle el bien al paciente, pues lo vamos a perjudicar. En caso de que sí se quiera dar, los glucocorticoides administrados o prescritos van a ser la prednisona oral o la metilprednisona. Preferentemente debe de ser oral, pero si pues tienen intramuscular o intravenosa, pues también pueden darla. La prednisona oral va a ser una dosis de 0,5 miligramos kilogramo una vez al día y se tiene que dar con reducción gradual para no corticoestropear el tratamiento.
Si es que con un solo tratamiento, es decir, si es una monoterapia, no es eficaz, pues podemos agregar algún otro medicamento y pues obviamente hay que tener al paciente en vigilancia continua para visualizar sus ataques y que no vaya a empeorar o exacerbar el cuadro. Y por último, como último punto, pues va a ser disminuir la concentración del urato en suero. Entonces hay que monitorizar el urato en suero del paciente y cada cierto tiempo tener de una consulta que nos ayude a visualizar si es que ya disminuyó o si no ha disminuido. En caso de no ser así, pues implementar otras medidas para inducir al paciente a una dieta adecuada. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que sí les haya gustado y que les haya funcionado. Ahorita les dejo acá abajo el link del artículo donde saqué esta información, que igual está muy, muy padre y no está difícil de entender por si le quieren echar una leidita.